a nivel local. Excelente, excelente. Feliz festivo. Profe John, todo tuyo. Ahí. Listo, vale, un cordial saludo para ustedes, espero que se encuentren muy bien. Gracias, Juan, a ti por la invitación y por supuesto por esta oportunidad de compartir con el profesor Fernando Gilabert. Para mí pues es un honor darle la bienvenida y presentar al doctor Fernando Gilabert. Él es un académico e investigador cuya trayectoria representa un puente esencial entre la profundidad de la filosofía clásica y las urgencias del sujeto contemporáneo. El doctor Gilabert es doctor en filosofía de la Universidad de Sevilla, institución donde también ha consolidado su formación en filosofía y cultura moderna. Sin embargo, su perfil destaca de manera notable y algo que me llamó mucho la atención es precisamente esta posibilidad de capacidad transdisciplinar, porque además es máster y experto universitario en sexología, lo que le ha permitido también pues, analizar la condición humana desde una perspectiva biopsicosocial y terapéutica sumamente integral. Por supuesto, esto aunado a su formación como filósofo. El doctor Gilabert actualmente desarrolla su labor como investigador postdoctoral en la Universidad de Málaga. Él es beneficiario de la prestigiosa... Eso es bastante antiguo, ¿eh? Ese perfil que vos dices es bastante antiguo. Ah, ok. Este es el Pero que bastante tengo. Antiguo, ¿eh? Ok, este es el que tengo. No sé, entonces permíteme, yo voy a ir por acá. Dame un momento, por favor. A ver. A ver, reviso por acá mis apuntes. No te preocupes, John Jairo. Preséntame como tú veas y ya está, ¿sabes? Yo aclaro algunas cosillas, pero sobre todo un poco en función de obviamente, de quien me paga el sueldo. Pero simplemente. Pero es que al principio ya me extrañó cuando dijiste de Sevilla, porque en fin, yo he estado allí formándome muchos años, he sido profesor allí y obviamente yo volví a Sevilla después de estar en Málaga, pero también mi tiempo en Sevilla también acabó y ahora mismo soy profesor en la Universidad de Valladolid. Listo. Dame un momento que por aquí tengo los apuntes, porque bueno, es lo que tengo en el momento. De todas maneras, tampoco tienes que decir mucho más. Profesor en la Universidad de Valladolid, amigo de Juan Manuel y poco más. Tampoco hace falta que digas más. Ok. Listo, perfecto. Bueno, pues digamos que lo principal es que pues eres doctor en filosofía, también tienes formación como magíster y experto universitario en sexología, ¿verdad? Es así. Ok, perfecto. ¿Aún continúas como vinculado como subdirector de la revista Difference? Sí, bueno, soy editor de Difference, soy editor, Pepe sigue estando vinculado, Pepe, mi director de tesis, sigue siendo el director, ya una especie más de director honorífico. Sigo siendo secretario del archivo heideggeriano, en el Centro de Estudios Heideggerianos de Sevilla y del archivo Heidegger, a pesar de estar en Valladolid. Y bueno, estoy aquí metido actualmente en un GIR, grupo de investigación reconocido de aquí de la Universidad de Valladolid, que se llama Ciencia y Arte en Filosofía, y también sigo en el grupo de investigación de Sevilla, Filosofía aplicada a sujeto, sufrimiento, sociedad. No, tampoco hay que decir, te digo, muchas más. Me he especializado en el trabajo de Heidegger, sobre todo los vínculos a partir de una posibilidad política de Heidegger y ya está, tampoco te complicas mucho. Yo te lo agradezco de verdad, John Jairo. Lo que pasa es que me ha dejado un poco fuera de juego porque yo me fui de Málaga en 2023. Ok. Bueno, pregunta, ¿sigues como miembro de la Cátedra Internacional Ercritia? Sí, sigo en Ercritia. Uh-huh. En la Red Iberoamericana de Hermenéutica, que tengo una reunión a las 7 de la tarde, una reunión, un acto
también aquí por Meet en cuanto termine esto, pero que todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces en esta presentación que ha sido más o menos a dos voces, más la tuya que la mía, me gustaría hablar un poco de la articulación de la articulación de tu perfil y de tu presencia en este escenario con la cátedra UNESCO de la UNAD, porque pues contar contigo aquí, Fernando, pues nos da a nosotros o nos permite pensar en la filosofía aplicada junto con la hermenéutica y entonces pues en ese sentido nos permite a nosotros generar un debate en torno a lo que significa desde la UNAD la ética, la justicia social y el humanismo digital, que son parte de nuestras banderas, tanto digamos a nivel macro institucional como a nivel un poco meso relacionado con la cadena de formación en filosofía, que hoy en día comprende el programa de pregrado en filosofía, la maestría en filosofía de la tecnología y la maestría en bioética. Entonces, pues precisamente tu trabajo nos invita a reflexionar sobre la ética del cuidado en un mundo cada vez más mediado por la técnica, alineándose también con nuestro propósito de construir sociedades del conocimiento más humanas y resilientes. Entonces, pues Fernando, profesor Fernando, bienvenido a este espacio de la UNAD. Es un placer para nosotros escucharte y tenerte este día festivo local en España. Y aquí en Colombia apenas son las 10:13, tú ya estás de noche, entonces bueno, bienvenidos todos y todas a este escenario y gracias por supuesto nuevamente a Juan por la invitación. Gracias a vosotros, una presentación accidentada, pero a mí me ha parecido, no sé, este tipo de detalles me parecen siempre divertidos y siempre los guardaré, como siempre, con cariño. Gracias a John Jairo por la presentación. Lo primero es, por supuesto, pues dar las gracias a la organización de este encuentro por invitarme a presentar aquí mi trabajo, a los miembros de la UNAD, sobre todo pues al profesor Juan Manuel Hernández Aguilar, que fue quien movió ficha para que yo estuviera hoy aquí. Y yo debo confesar, lo primero de todo, que lo que aquí presento es un tema que ya llevo trabajando desde hace algunos años, desde cuando estaba en Málaga, desde aquellos tiempos que estaba en Málaga y todavía antes, por lo que algunas ideas pues, que cuenta aquí ya las habréis visto a lo mejor publicadas en algunos de mis trabajos o ya me las habréis en algunos casos, profesor Juan Manuel, que sí tenemos más relación, o Francisco Larios, amigo, gran amigo. También has escuchado algunas cosillas de las mías y ya esto a lo mejor os suena de algo. Pues cuando el profesor Hernández, Juan Manuel, me invitó a dar la ponencia, el tema sugerido era responder a la pregunta de si la filosofía podía ser útil para sanar el diálogo social. Pregunta a la que de entrada yo siempre debo responder con un rotundo no. No, porque para mí, y creo que es lo esencial que debemos de tener en cuenta respecto de la filosofía es un saber inútil. La filosofía es un saber inútil. Y nosotros los filósofos no debemos aportar soluciones. En ningún momento los filósofos no debemos aportar soluciones. Si acaso, nosotros lo único que podemos hacer es contemplar y problematizar el asunto de la vida en común. Normalmente, cuando uno es militante de algo, y yo me considero filósofo militante, o militante de la filosofía, el que es militante suele señalar ante todo que aquello en lo que milita tiene visos de ser la panacea que cure toda problemática por compleja que ésta sea. Pero ya digo que nosotros los filósofos no debemos dar soluciones. Si acaso problematizamos más los asuntos y si damos soluciones, como digo, por lo general van a ser intentos fallidos, tal y como es el paradigma de la Ilustración, donde los filósofos deberíamos contribuir a que la sociedad salga de su minoría de edad y tome las riendas de sí misma. Pero ya sabemos que la Ilustración es un proyecto fallido. Además,
Además, cada vez estoy más en contra de que la filosofía nos deba encaminar a un bien, mucho menos activamente, porque parece como algo exclusivo de los filósofos, cuando realmente la buena salud democrática, el diálogo social, debe ser cosa de todos y no solo de los filósofos. A este respecto, dice Ortega una cosa que se ha considerado como uno de los paradigmas de lo que debe ser la filosofía. Dice Ortega que la filosofía no sirve para nada, nada más que para vivir. Pero vivir, sin embargo, esto ya no lo dice Ortega, lo digo yo, puede vivir cualquiera. No solo biológicamente, como una planta o como un vegetal, sino porque esto de la filosofía a muchos y a muchas no les importa lo más mínimo, porque la contemplan como un saber inútil para su día a día. La mayoría de la gente, sin plantearse filosóficamente el vivir, como canta el pájaro sin saber que cante, como juega el niño sin saber que juega, siguen viviendo sin ningún tipo de problemas. O mejor dicho, tienen el problema de la sanación, como venimos a que proponer, del diálogo social, sin embargo no lo plantean desde una óptica filosófica. Y nosotros los filósofos, en lugar de reivindicar nuestra utilidad, deberíamos de resguardarnos en esa inutilidad intrínseca. Y esto, ahí ya entramos en Heidegger, porque Heidegger dice que existe una necesidad de inutilidad para contemplar lo esencial, pues solo desde lo inútil se nos invita a la reflexión sobre el significado de las cosas, dotándonos con ello de una relación más rica y significativa con nuestro mundo, más allá del utilitarismo con el que por lo general se mira al mundo. La inutilidad tiene entonces que ver con una suerte de liberación, pues en el contemplar inútil podemos valorar las cosas en sí mismas y no como sujetas aún para algo, porque si nos conectamos al mundo desde el utilitarismo proclamado de la modernidad, vemos al mundo, como un Airbnb, pero no como un verdadero hogar, pues es imposible enraizarse, situándonos en la angustia ante el sentimiento de pérdida de todo aquello que afirma nuestra existencia como seres en el mundo. Solo desde ahí podemos contemplar una presunta emancipación que lleve a una sanación del diálogo social. Esa es la propuesta con la que trabajo desde hace ya algunos años. Un proyecto de emancipación política desde Heidegger, intrínseco a su propia manera de entender la filosofía, pero que siempre debe tornarse fallido, porque no avanza hacia adelante, sino que siempre retorna sobre sí mismo. No puede dar luz a nada, salvo a la propia reflexión. Particularmente, siempre he considerado que mi trabajo no es una filosofía política de Heidegger, sino desde Heidegger. Yo creo que ese desde es fundamental para el establecimiento y buen desarrollo de una filosofía heideggeriana y no hacer un mero ejercicio de erudición de los planteos de Heidegger, pues también el mismo Heidegger señala en diversas ocasiones que su impacto en la filosofía no puede deberse sino a un malentendido, pues las hipótesis que exponen todo su camino de pensar considera que no tienen utilidad alguna para el mundo moderno, porque no entran en las lógicas del para algo. Así, pensar el drama de la alteridad del otro en el pensamiento y posibilidad de que la filosofía concilie la vida social no es más que un ejercicio inútil que tiene una base heideggeriana. Por todo he sabido que la parte publicada de Ser y Tiempo consiste en el despliegue de los existenciarios conforme a los dos modos de la existencia, el modo inauténtico o impropio y el modo propio o auténtico. El mismo nombre que reciben estos modos de ser ya sirven como presupuestos para sospechar que en Heidegger hay latente unas posibilidades emancipatorias, pues parece que lo inauténtico es algo engañoso y errado, que es un modo falso de comportarse dictado por la sociedad contemporánea y que se han de tomar las riendas del sí mismo, como en la Ilustración, para superarse y llegar a ese modo de ser auténtico. Pero es que ese no es el sentido de la obra de Heidegger. Es cierto, sin embargo, que en Ser y Tiempo hay un presunto juego de espejos entre las dos secciones publicadas de la obra y pareciera que hay un intento de simetría entre ambas secciones, dando la impresión, al modo hegeliano, de crear un sistema, pero nada más lejos de la realidad. En la primera sección se describen los existenciarios, las estructuras de la existencia que son presentadas conforme al modo de ser impropio de la existencia, esto es, como modos caídos de ser. Y es al final de esta primera sección cuando aparece una bisagra
que articula las dos secciones y dota de sentido a la obra en su totalidad, el existenciario del cuidado, en alemán Sorge, el cual posibilita un saber acerca de la muerte que lleva a la angustia al existente. A partir de una situación catártica, la de la angustia, al saber de ese no saber del que es la muerte, el saber que somos un saber para la muerte, que ésta es totalmente indeterminada. Sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. A partir de esa situación catártica, de ese conocimiento, de saber que somos seres para la muerte, parece posible tomar las riendas del sí mismo, de modo tal que se establece el modo de ser propio o auténtico de la existencia. Pareciera entonces que asumir la angustia ante nuestra propia finitud nos permitirá alcanzar un estado superior de existencia, y a todas luces esto parecería una propuesta emancipadora para el individuo, que tras pasar por una especie de trance angustioso y una vez que sabe de su muerte, aprende a dirigir su vida. Pero Heidegger mismo rechaza esta interpretación emancipatoria de ser y tiempo y reconoce el error de haberlo expuesto en términos metafísicos, pues la metafísica siempre se encamina a un horizonte de trascendentalidad equívoco. Y si uno de los objetivos fundamentales de ser y tiempo es salir de la metafísica, no puede incurrir en el error mismo de hacer metafísica. De hecho, los presupuestos que se exponen en Ser y Tiempo como base para la analítica de la existencia. Segundo, me está saliendo aquí un mensajillo. De hecho, los presupuestos que se ponen en Ser y Tiempo como base para la analítica de la existencia, como que la angustia es el temple de ánimo fundamental, cambian en los escritos posteriores a esa obra, recuestionando una y otra vez lo que allí se dice. Porque la autenticidad solo se muestra como un claro efímero y luego se vuelve al estado caído. Señala Heidegger que decimos, en realidad no era nada, una vez que ha pasado el momento angustiante. Esa transitoriedad, eso efímero del auténtico, es advertido por Heidegger y, dado el actual estado de cosas de la vida moderna, sostendrá posteriormente que el temple anímico fundamental ya no será la angustia, sino que será el tedio. Esto no significa que la angustia desaparezca, mucho menos en las sociedades contemporáneas, sino que lo que prima actualmente en las sociedades contemporáneas, repito, es el tedio, que se hace fuerte en la impersonalidad que sufrimos en el mundo cotidiano. La angustia deja de ser el temple anímico fundamental, pues aunque exista y sea lo único que puede llevar a la resolución más propia cada existente, se evita sistemáticamente. El tedio predomina sobre la angustia, mucho más aún cuando se oculta su carácter liberador para con la autenticidad, pues todo lo aplana e impide salir del modo de ser inauténtico. Incluso la propia experiencia angustiante es objeto de aburrimiento, sobre todo en un sistema donde aquel que sufre la angustia es acusado en términos como ya está otra vez con lo mismo. Cuando uno se angustia, está siendo un poco pesado y reiterativo en su angustiarse. El tedio todo lo aplana e impide una salida de la inautenticidad. Siempre condena a permanecer en una existencia dispersa en la vida cotidiana. Y no hay manera de establecer desde el tedio una posible emancipación, pues siempre estamos sujetos a las opiniones de los otros, a la habladuría cotidiana, lo que Heidegger llama Gerede. Ahora bien, que el templo anímico fundamental sea el tedio, lo que busca es romper con las posibilidades de una emancipación permanente, dejando solo una liberación parcial, no una libertad, sino un mero liberarse, una descarga siempre parcial, liberarse de algo. La única manera de alcanzar el claro del ser es como una iluminación para la propia existencia, pero con la paradoja de que ya siempre se está en él de antemano. La iluminación solo es comprensión del nexo con el ser. Pero es tentador pensar en la posibilidad de una comunidad propia, sujetos libres y emancipados para tomar sus propias decisiones, como una ruptura de la rutina. Hay, casi al final de Ser y Tiempo, algo que abre la posibilidad de una propuesta emancipatoria colectiva, como el famoso parágrafo 74, donde se vuelve a abrir la puerta a la posibilidad de un destino común, que se identifica por una apuesta por una autenticidad colectiva y que algunas voces malintencionadas han querido ver como una suerte de protonazismo años antes de que en Alemania se diera ese oscuro fenómeno. Particularmente, tenemos que aprovechar nuestro idioma castellano para poder desdoblar el Sein alemán entre ser y estar y poder establecer una suerte de ontología de lo político
que yo he denominado políticas del estar. Así, las políticas del estar se contraponen a una política del ser. Políticas del estar en plural, ojo. Pues es cierto que hay algunos autores que defienden que en Heidegger hay esa política del ser de corte fascista, como es el caso de Richard Walling o, en castellano, Nicolás González Varela. Autores en los que creo que prima más lo escabroso y morboso del asunto del nazismo que una verdadera reflexión filosófica a partir de Heidegger. Porque el nazismo es un asunto morboso, como señalaba Ramón Rodríguez al aludir a la importancia que se daba al caso Heidegger en su introducción a la edición castellana de los textos políticos de Heidegger, el discurso del 33, los recuerdos del pensador de su rectorado y la entrevista a Der Spiegel. Pillen las reminiscencias de esta entrevista en el título de mi trabajo. El nazismo es escabroso, más si tiene que ver con la ambigüedad de una figura pública que participa de los hechos, pero que se desentiende de ellos. Nunca Heidegger se arrepiente públicamente. También es cierto que es posible que sus planteamientos filosóficos, los de Heidegger, nada tengan que ver con ello y que probablemente él se dejara arrastrar como tantos millones de alemanes que cayeron fascinados por el Führer y por sus maravillosas manos, como confiesa en una carta a Karl Jaspers. Pero la propuesta que vengo trabajando de las políticas del estar versan sobre la posibilidad del otro o de los otros como referente último de una democracia a partir de los entramados ontológicos del pensamiento heideggeriano. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que toda existencia en cuanto tal es política, y ahí nos remitimos a la segunda de las estructuras fundamentales de la existencia que Heidegger despliega en Ser y Tiempo, el Mitsein, el ser con los demás. El Mitsein hace referencia a los otros con quienes compartimos la existencia. Ese compartir es un compartir político, y siguiendo a Chantal Mouffe, hay que establecer la diferencia de sentido de la política con lo político. La política apela a un orden que rige el coexistir, que es lo político en sí mismo, y lo político es la mera coexistencia de unos con otros, el ser con, el Mitsein. Así, la política es la manera de administrar ese ser con, es la que administra la convivencia de aquellos que coexisten. Hablar de Mitsein, de ser con, implica señalar necesariamente que toda existencia es de suyo política. Si acaso, diferenciar la existencia de la existencia política se podría hacer con fines propedéuticos que permitieran aclarar que las estructuras políticas que rigen la existencia también adolecen de ese estado caído, impropio, que impediría desarrollar una política, es decir, unos entramados teóricos sobre la vida en comunidad, un orden, a partir de lo político mismo, es decir, a partir del mismo hecho de lo político, de la convivencia de unos con otros. Ese estado caído impediría establecer una política de mínimos desde la que exponer una verdadera democracia, un diálogo social. Este diálogo social, que surge desde la política de mínimos, sería la única forma política verdaderamente legítima, pues parte de contemplar la horizontalidad radical de los miembros de la comunidad como fundamentos de su hacer político, la simple convivencia en la que no hay una preponderancia de unos sobre los otros. Cuando hablamos de sanar el diálogo social, por lo general, no es Heidegger el primer pensador que se nos vendría a la mente, sino más bien teorías políticas de corte comunitarista, consensualista o liberal que partan de una filosofía del derecho, todo lo más de una ética, porque Heidegger habla de conceptos metafísicos muy alejados de planteos que atañen a la vida en común, a la vida social. Heidegger no se puede meter fácilmente en el mismo cajón que Rawls, que Strauss, que Habermas, que Berlin e incluso que aquellos que tomaron buenas notas de su enseñanza como fueron Marcuse o Arendt. No creo que desde Heidegger se lleguen a conclusiones parecidas a las de estos autores, pero creo que sí es importante desarrollar un espacio común de entendimiento. Los términos clásicos en torno a los que gira una teoría filosófica que persigue sanar el espacio social, por lo general, son la justicia, la comunidad, la libertad, la pluralidad, términos todos que remiten a planteamientos filosóficos de corte jurídico-políticos, presentes en las democracias contemporáneas. Pero conceptos como la verdad, que se emplean hoy día en categorías políticas a propósito del pensar la vida en común, es un término de raíz metafísica. Es cierto que los planteamientos políticos de la antigüedad, aquellos que se destacan en la filosofía clásica ateniense, en el paso de la physis al nomos, se da mucha importancia al concepto de la verdad, como es el caso de Platón o Aristóteles, pero entonces no puede hablarse explícitamente de verdad, sino de aletheia. Un segundito, voy a silenciar aquí
Ahora, parece que aún Alecella, por el carácter que este concepto tiene en la obra de Heidegger, remite a una concepción aún más metafísica, pero es que estaba tras los planteamientos de la República, de Platón, o de la política, de Aristóteles. Pero los planteamientos políticos de los filósofos antiguos, cuando fueron tomados como referentes por los latinos y por los cristianos, otorgaron a Occidente la herencia no ya del sentido de este concepto, Alecella, sino más bien del legado que pervirtieron al traducir y por ende interpretar como verdad, como veritas, tal concepto fundamental de aquellos planteamientos griegos. Sin embargo, cierto sector de los analistas políticos contemporáneos no paran de hablar de la posverdad como aquello que prima en la política contemporánea de cara a la opinión. El diálogo social se enmarca no en cuestiones políticas y estatales, no en temas de macroeconomía o de mejoras ciudadanas o de relaciones internacionales, sino que el marco lo dan las emociones. No creo que la verdad tenga que ver con lo emocional, pero sí que creo en una verdad interpretable. Los que trabajamos la hermenéutica tomamos el relevo de Gadamer y sobre todo de Bátimo, y tampoco creemos mucho en la verdad fuerte del hecho objetivo de la lógica, pues el hecho objetivo está sujeto a interpretación. Pero a pesar de que la verdad está sujeta a interpretación, no deja de ser verdad. El intérprete no hace la interpretación de manera interesada, subjetiva sí, pero no interesada. La posverdad, en cambio, en ocasiones deja de ser verdad porque no interpreta, sino que ignora conforme a un interés. Prima lo que aparenta ser verdad, pero que no lo es. Y aunque es un tema sumamente interesante, no creo que aquí debamos enredarnos más en hablar de la posverdad. No es este el espacio, sino que debemos tomar en consideración que los otros también tienen una verdad que los mueve. ¿Qué pasa con la verdad en el mundo contemporáneo y cómo ésta no parece tener que ver con los otros, con los demás? A estas alturas del siglo XXI, no es ninguna novedad señalar la importancia que en las sociedades contemporáneas tiene el surgimiento de nuevos actores políticos, sobre todo en aquellos estados que se rigen por un sistema democrático, sea una democracia parlamentaria, como ocurre en España, aunque tenga la figura del Borbón, o Alemania, o sea una democracia presidencialista, como ocurre en las Américas, o incluso una democracia semipresidencialista, como es el caso portugués o también el de Francia. Todos estos países democráticos en este siglo han experimentado la aparición de nuevos grupos políticos que reivindican desde sus propias particularidades sociales la diferencia, la alteridad, la otredad necesaria para que una democracia que se precie de serlo pueda ser considerada una democracia plural. Es cierto que en el proyecto político de la modernidad, desde los tiempos ilustrados, se contemplaba la pluralidad democrática, pero también es cierto que las lógicas epocales vinculadas a una moralidad y el arreón que le daba además el capital, reducían la pluralidad a 3 o 4 especímenes que en el fondo no eran muy diferentes. En todo caso, se perseguía integrar a las excepciones, cuando estas excepciones eran pocas y no se convirtieran precisamente en lo contrario, en la generalidad. Las pocas excepciones, como digo, quedaban recogidas en una democracia que más que plural era monista. Las excepciones no tenían peso en las elecciones democráticas de antaño. Los perfiles de los votantes encajaban perfectamente en las diversas opciones de voto establecidas, incluso con anterioridad a ellos. Esta monodemocracia, no en plural, sino en singular, se hace fuerte en las diversas naciones como expresiones de su estado político en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Los viejos imperios ya solo son un recuerdo histórico que nadie se empeñaba en reavivar, salvo la excepción ibérica, con las dictaduras de Franco en España y de Oliveira Salazar en Portugal, que también parecían ir olvidándose en el último cuarto de siglo, sobre todo a partir de la Revolución de los Claveles y de la transición aquí en España. La preocupación venía del este para el siglo XX. Pero en el siglo XXI, caído el Soviet, o al menos sublimado en otras formas estatales, y llegados a los tiempos de la globalización, el sistema monodemocrático se pone en duda cuando las excepciones dejan de ser casos anecdóticos y comienzan a constituir grupos y sociedades dentro de las sociedades. Los nuevos grupos que emergen se presentan como una alternativa desde sus propios caracteres marginales, excepcionales, a ese carácter hegemónico que impregnaba las democracias primogénitas de la Ilustración y que aún hoy deja su estela en legislaciones al amparo de constituciones caducas. Los integrantes de esos grupos ya no se sienten identificados con las opciones tradicionales que concurren a las elecciones e incluso
algo que va más allá. No se sienten identificados con un sistema democrático que se constituyó sin contemplarlos. Esas monodemocracias, tardoparlamentarismo, como me gusta llamarlos, seguían conforme a unos ideales unívocos, universales y unidireccionales que han sido impuestos desde unas instancias del poder que sobrevuelan las sociedades mismas y que afectan la neutralidad de la democracia, como son los organismos económicos o la influencia de otras naciones más poderosas. Incluso podríamos señalar que en muchos casos se ven afectadas precisamente por la extensión de la democracia, de las relaciones internas entre los miembros de una nación a una sociedad de las naciones. Esas monodemocracias tardoparlamentarias se basan en unos ideales metafísicos que son propios de la modernidad y no del mundo griego, de donde recordemos que deriva etimológica e históricamente la democracia, aunque poco tengan que ver los sistemas por los que se rigen la mayoría de las sociedades democráticas contemporáneas de la forma de organizar la comunidad en Atenas. Los ideales metafísicos modernos son los que imponen a un uno que se identifica con el ser eterno e inmutable, la verdad en el sentido de veritas y el bien, que toma diversas formas, bien morales, bien meramente utilitaristas y mercantilistas. Pero frente a ese uno emerge el otro, o mejor dicho, los otros, pues son plurales y suponen una alternativa al pensamiento monista que rige la política desde aquellas instancias de poder y que pueden ser fácilmente identificables con el capital. ¿Cuál es la verdad de esos otros? La verdad de los otros parece que se opone a la verdad del uno. ¿Pero qué es ese uno metafísico? Ese uno que se impone en la metafísica de la modernidad identifica a un tipo de ser humano que podemos llamar provisionalmente uno, pero también el ser con mayúsculas, que se opone a los otros tipos de seres humanos que han sido considerados por la historia como colectivos secundarios, pero que ahora quieren reivindicar su papel en la sociedad y, por ende, formar parte de la pluralidad democrática con pleno derecho y no como una excepción. Los colectivos secundarios, los otros, por lo general han sido explotados y oprimidos porque su característica esencial era la diferencia conforme al uno, al tipo elegido para ser el ser y hegemonizar la política. Una verdadera democracia no debería poner problemas a tal pluralidad. Y sin embargo, ciertos sectores de poder en las democracias, muy demócratas ellos, se sienten incómodos con lo plural, con las otras verdades que aparecen en el terreno de juego de la verdad. La verdad del ser, ser con mayúscula, y verdad, también con mayúscula, se presenta como lo unívoco, lo universal y lo unidireccional a lo largo de toda la tradición moderna. Ostenta su hegemonía por haber adquirido la consideración de ser motor de la historia. Desde Descartes se instaura un uno como fuente de organización de las cosas mundanas. Digo Descartes, pero este principio ya estaba en Platón, quien es también terriblemente moderno, aunque recurre en su politeía a la verdad, no como las teorías políticas modernas según hablamos. Porque Platón señala que hay un principio único e inmutable, el uno, el ser, vale decir, la verdad, del que emana el resto de realidades, tanto lo mundano como lo supramundano. Pero vamos a contemplar a Descartes, quien establece la subjetividad moderna, la subjetividad de la teoría del conocimiento, la cual persigue conocer la realidad, la verdad, el ser, y ello dará las claves y establecerá el paradigma del resto de particularidades de la vida humana, por supuesto también las tesis acerca del poder y la política. De este modo, desde Descartes, el uno, identificado con el ser y la verdad, se considera una instancia trascendente que abarca la realidad toda en sentido ontológico. Pero este uno moderno, cartesiano, establecido como lo real y por tanto como la verdad, choca con el modelo antiguo, choca con Platón, porque con Descartes la verdad ya no es aletheia, sino adequatio. Parece que esta distinción no debería venir al caso, pero es que la verdad de la lógica, la verdad como adequatio, prevalece y ayuda al uno frente a los otros a establecer su poder y controlar bajo la forma del ser. Este uno se asegura su predominio y hegemonía frente al otro. Su verdad se torna eterna e inmutable frente a las alterverdades de los otros. Un segundito, que voy a ver un poquito. Para aclararme la garganta. Pero aunque sea una, eterna e inmutable, la verdad del uno necesita la verdad del otro para reafirmarse, para reforzarse. Un tipo de ser humano que se identifica con el uno, con el sujeto, con el yo, y que en Occidente toma el aspecto del varón heterosexual de raza blanca,
es el centro de la vida política de la modernidad, de la democracia liberal. También lo eran las formas políticas del antiguo régimen. Y de él, de ese tipo de ser humano, derivan el Estado, la Constitución, la ley, como los engranajes de una política que juega en favor de su verdad. Incluso tiene la base de la pluralidad, pero solo para integrar, como hemos dicho, la excepción. Pero es que la verdad de los otros no es considerada por esto como una excepción, sino que también estos grupos la pretenden como la verdad unitaria y con mayúscula. Las otras verdades que se reivindican con los nuevos grupos políticos emergentes, lo que pretenden simplemente es hacer frente a un pensamiento mainstream, más que un pensamiento único. Pues ya vemos que no tenemos garantías del por qué la verdad de este uno se ha de situar como la verdad, con mayúscula, conforme a las tesis de Descartes. Las verdades de los demás se convierten en unas alternativas plurales de verdad que representan las otredades al presunto monismo de la modernidad. Los otros y sus verdades, que emergen frente al uno, implican una nueva visión de la pluralidad democrática desde los colectivos secundarios de la historia, desde esas excepciones que se han convertido en algo más que meras excepciones, que presentan una verdad o unas verdades alternativas a la verdad, con mayúsculas, a partir del arraigo en su marginalidad, en su diferencia. Lo que proponemos para sanar el diálogo social es dirigir la mirada política hacia esos otros, hacia esas alteridades, hacia esas otredades, no contando en que nos aporten nada útil al progreso, sino desde la propia inutilidad con que lo contemplamos todos los filósofos. Pues solo si contemplamos a los demás en toda la extensión de sus singularidades y características, tanto las que le identifican con un determinado grupo como las que le diferencian del resto, es como realmente se puede establecer una verdadera política horizontal. Dicha política horizontal, a diferencia del ejercicio de poder de manera vertical, albergaría unos ideales de justicia y libertad, no como contrapuestas o contrapesados, sino ligados entre sí, al presumir que la asunción de las otredades, de las alteridades, del otro, de los otros, refleja verdaderamente una ontología de lo político, a partir de la que mostrar que no hay fundamento alguno para la preeminencia de uno sobre el resto, sino que ontológicamente no hay una diferencia entre el uno y los otros, lo que sería una democracia radical, llámese democracia ontológica. Una manera de establecer un acceso al poder conforme a las verdades que presentan los otros como alternativa a la verdad del uno, podría tomar la forma del modelo que para el populismo estableció Ernesto Laclau en La razón populista, a saber, los colectivos secundarios se convierten en colectivos porque persiguen una demanda que los identifica como grupo, una demanda de libertades y de reconocimiento de su verdad. Como cada grupo emergente establece su demanda, una reclamación unitaria que abarque los diversos grupos debe establecer una demanda que sea el timón para dirigir la política hacia unos acuerdos más justos con el propósito de construir una sociedad más benigna en la que tengan lugar las múltiples diferencias de la mayoría. Tal demanda es la demanda democrática, que no es en sí una demanda como tal, sino la demanda que se erige como el estandarte de las nuevas pluralidades. Por ejemplo, el feminismo o la ecología, o tal vez el derecho a reclamar la inutilidad filosófica como forma de vida. De este modo, unas políticas del estar tratan de poner sobre la mesa primeramente esa tensión existente entre las formas de expresión política de los otros y las formas anquilosadas de las instituciones públicas, de las monodemocracias, identificadas como política del uno o política del ser. Pero el poder que se ejerce desde esas instituciones del uno no parece permitir que las nuevas alteridades y sus verdades puedan tener un reconocimiento legítimo, de manera que pueden alcanzar el poder y convertir la monodemocracia en un verdadero pluralismo político, al menos bajo las formas tradicionales de hacer política. Señalé al principio, o casi al principio, la importancia del desdoble que tiene en castellano la nomenclatura del Sein heideggeriano, y de ahí que denomina el proyecto políticas del estar frente a las políticas del ser, pues en nuestro idioma se produce el desdoble entre ser y estar del que carece el Sein alemán, lengua materna de Heidegger, pero del que también carecen el to be inglés, el être francés o el ser italiano. Con esto ya termino. Pareciera como si tuviéramos un privilegio filosófico a la hora de afrontar la cuestión heideggeriana acerca del sentido del ser. Creo que esto debemos aprovecharlo. Pues en Heidegger el ser es horizonte abierto, lo que casa mejor con el estar que con el ser, pues su naturaleza etimológica, la del estar, es transitoria, mientras que el ser, al tornarse ser con mayúscula, lo uno, se transforma siempre en un deber ser, que siempre está al servicio del capital,
sea unívoco o múltiple. De ahí que el otro sea solo el que pueda salvarnos a fin de no caer en las lógicas del para algo. Esto es, esas lógicas al servicio del capital y a la que solo podemos contraponer desde reflexiones inútiles como esta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernández, por esta maravillosa eh, charla. Bueno, charla de algún modo de liberación, que nos pone en esa pregunta que técnicamente es el punto en donde creíamos que muchas veces Heidegger cojeaba de algún modo con la cuestión del decisionismo ético, ¿no? Y hasta qué punto, de algún modo... ¿Puedes repetir, José Juan Manuel? ¿No te he escuchado bien? Ok. ¿Hasta qué punto? Bueno, que te agradecemos el... Sí, eso sí, pero lo último que has dicho, de haber hablado de Heidegger y ética, es que no te entendí bien. Que de algún modo muchos autores acusan a Heidegger de una especie de decisionismo ético, ¿ya? En el que cae de algún modo esa situación en la que no define quizá el fenómeno social de manera muy entera. Y noto aquí que tu preocupación ha sido precisamente el ampliar y mostrar que de algún modo, incluso en el uno y a partir del pensar el ser, de algún modo, sí hay una especie de escape a esa posición de capitalismo, de no instrumentalizar, no establecer un para algo, que es el gran problema que tenemos siempre como lo pensamos. Eh, quizá la pregunta en este punto, cuando hablas precisamente de lo uno, ¿hasta qué aspecto consideras pertinente hablar del modo de ser como un tipo de desarrollo ético, considerándolo que lastimosamente hoy en día caemos en especie de búsquedas éticas en donde queremos personificar y representar de algún modo una posibilidad social? ¿Y hasta qué punto consideras que se sostiene ese tipo de fenómeno social, considerando que muchas lecturas siempre van de algún modo orientadas hacia un tipo de representación que lastimosamente terminan por herir precisamente la lectura de un fenómeno vivo, que es precisamente la sociedad? Entonces, A ver, recapitulando un poco lo que has dicho, hay un par de cosas ahí, hay una cuestión que la has comentado y la estaba pensando, pero luego has mencionado otra cosa que sí me ha llamado más la atención. Lo primero, ahora mismo no lo pongo en pie, así que si luego me repites la pregunta, te lo agradezco, pero sí es cierto que en Heidegger se le critica mucho que nunca tuvo una ética, que él nunca desarrolla una ética explícita, es lo que siempre, bueno, le reprocha a Farías, el anti-Heidegger, por llamarlo de alguna manera, se lo reprocha a Farías, que parece que se acerca al final de Heidegger en unas lecciones que imparte, y Heidegger básicamente lo insulta y le dice, no digas tonterías porque no, ¿cómo que una ética? Pero también es el reproche que le hace Manuel Levinas, que sí es un pensador serio a diferencia de Farías. Y Levinas siempre habla de que Heidegger no contempla al otro, con lo cual no hay posibilidades para una ética. Pero ahí hay algo que siempre me llamó mucho la atención, y no una lectura mía, sino con una lectura del ya tristemente fallecido profesor Franco Volpi, que Heidegger se pone en relación con Aristóteles y Todo ser y tiempo es una relectura de la ética de Aristóteles, de la ética nicomaquea, o bueno, de las tres grandes éticas en el fondo. Siempre se pone en relación con esas éticas, con esas éticas aristotélicas, en tanto que en el fondo es una ética que siempre tiene que ver para el sí mismo y no para el otro, porque el etos siempre afecta al sí mismo, por lo menos siempre desde el sentido aristotélico. No es una cuestión para el otro. El otro como tal a lo mejor tendría que ver con la costumbre, con la moral, con la convivencia y por ende con la política, pero no con la ética. El propio Aristóteles lo pone así. Cuando Aristóteles mete la problemática del otro, es en la política. En la ética, al fin y al cabo, de lo que Heidegger habla, de lo que Aristóteles habla, igual es de la búsqueda de la felicidad y de la templanza.
Y la templanza siempre es para con uno mismo. Ser y tiempo, en ese aspecto, es una relectura de la ética aristotélica. Porque él, Heidegger, siempre trata, y de ahí que se pueda confundir en muchos casos con cosas peligrosas como la autoayuda y cosas así, porque precisamente se hace, bueno, es que la sagrada templanza de Aristóteles puede llegar a suponer ese plazo de la vida inauténtica a la vida auténtica. No, no es eso. Pero sí en el sentido que tiene que ver con una búsqueda del sí mismo. Por eso también algunas voces, a pesar de que Heidegger diga continuamente que no, también consideran que en Heidegger hay una antropología. Eso es la primera parte o que era la parte final. Es que antes he comentado algo y la verdad es que te digo, como he puesto a pensar en esto, se me ha ido. Pero has comentado también algo que tiene que ver precisamente con eso de la ética, y algo te quería comentar. Es que hay una cuestión de decisionismo, ¿no? En el momento en que en Ser y Tiempo Heidegger habla de la conciencia y lo que has mencionado, lo auténtico y lo inauténtico, hay como una especie de solamente el Dasein respecto a la conciencia sabe precisamente lo que es más propio para él, ¿no? Entonces, hablan de un decisionismo ético que técnicamente termina por encerrar una decisión que ya es propia del Dasein que frente a su angustia, frente a su muerte, Pero a es que esto diferencia. tiene que ver también precisamente con la confusión que hay con el Dasein, con una especie de yo o sujeto. Porque no, el Dasein es la existencia, y la existencia dada en tanto que ser, como algo general. Pero lo que ocurre, y por eso está ahí el tema del llamado a la conciencia, es que, y cuando habla de conciencia, no habla en ningún momento de conciencia ética, sino precisamente habla de mismidad, que tiene que ver algo así porque esa existencia siempre es contemplada subjetivamente. La existencia como tal siempre se contempla desde la óptica de la subjetividad, pero esa óptica de la subjetividad no significa que sea un sujeto, no significa que sea un yo aislado del mundo. Heidegger insiste siempre que el Dasein siempre es existencia y como tal se da en el mundo y se da con los demás. Y se da siempre en algo que viene a llamar la vida cotidiana. No es una hazaña que uno alcance en algún momento determinado como tal, y como no es una hazaña, simplemente es lo ahí dado. Pero claro, se contempla subjetivamente y de ahí la confusión, pero no se puede contemplar de otra manera. Pero no es un yo, no es un sujeto. No un sujeto aislado que contempla el mundo y los otros, sino que es que la existencia se da con los otros y se da con el mundo. Y creo que eso es uno de los problemas que tiene Levinas con al entender a Heidegger precisamente desde el no contemplar la otredad, porque siempre piensa que el Dasein es un sujeto uno y a él le interesa esa problemática de la intersubjetividad. Es decir, de la relación de un yo con otro yo. De todas maneras, de todas maneras, esto que te he comentado, había ahí algo que estaba pensando antes de todo esto, pero que ahora mismo no pongo en pie. A medida que me vas preguntando, iba cambiando mi respuesta para ilustrar esto anterior, y la verdad lo he perdido. No, pero igual es muy importante la manera en cómo tratas la cuestión del nazismo, ¿no? Como una cuestión del nunca se retractó puntualmente. No hay como una cuestión. Nunca se retractó, y bueno, yo ahí pienso que en gran parte, a ver, Heidegger como tal primero fue por cabezonería, segundo fue porque, claro, él estaba tan convencido de su sistema, como tal, que bueno, si esto es algo pasado, si yo en esto no, en el fondo no formo parte como tal, ¿por qué debo de pedir disculpas? Pero claro, es que a veces dices tú, bueno, pues agachas la cabeza, pides disculpas porque te causa menos problemas. Pero bueno, él sabrá. También es cierto que si confesaba, ¿no? Si dijera algo, pues también a lo mejor se vería como señalado de algo en lo que no se creía. Tengo ahí, estoy viendo que hay como una pregunta. Hay varias preguntas No te escucho, Juan Manuel. Ok, permíteme un segundo, cambio de equipo. ¿Me escuchas aquí? Sí, yo sí te escucho.
Ok. ¿Leo la pregunta? Listo, doctor Fernando. Tenemos una pregunta de parte de la profe Laura y también tenemos otras preguntas por parte de los asistentes como tal, que están preparados aquí abiertos. Nos acompaña el doctor Pavel, es un gran honor que nos acompañe. Eh, el profesor dice, bueno, dice la profesora Laura Rocío, ella es de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, no todos son filósofos, estudiosos de Heidegger como tú, Fernando, entonces te pido que nos ayudes un poquito como a entender desde otra orilla, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión? La pregunta es, ¿alguna transición entre el pensamiento de Heidegger hacia la filosofía política que haga conexión con el ejercicio de la política? ¿Tú consideras A que ver, hay como alguna tal es lo que lectura he que hayas propuesto. explorado, profe? Sí, la estoy viendo aquí. Una conexión en la política, como tal es lo que he propuesto. Hay ciertas tendencias, como también he dicho, Walling, por ejemplo, es un caso que habla de que hay en Heidegger una política de corte fascista. También últimamente salió en esa misma línea Peter Trauni, alegando, no es una cuestión meramente política, pero sí alegando que había un racismo intrínseco en la filosofía y en los planteamientos de Heidegger como tal, precisamente como critica la modernidad en tanto que alemanismo. Hay bastantes conexiones de Heidegger y la política, pero ya desde Ser y Tiempo, el famoso parágrafo 74 que he dicho, puede dar lugar a unas interpretaciones un poco erróneas y tirando a los cabrosos, que es en la que se basan todos estos autores. Particularmente a mí me interesa mucho el Heidegger de los años 30, donde ya se produce ese, digamos, ese rechazo a la metafísica que supone Ser y Tiempo y se establece a partir precisamente de la conexión con, ya no tanto con la metafísica, sino con la poesía. Particularmente, como sabemos, con la poesía de Hölderlin, donde uno de los textos principales de Hölderlin, que inciden en Heidegger, tiene que ver con la noción de Heimat, que es la patria, la tierra. Pero pues precisamente porque hay una especie de arraigo a la tierra y la tierra como tal, Heidegger dice, la Heimat no es la Herde, la tierra no es la tierra que pisamos el suelo, sino todo aquello que hace que una tierra sea considerada nuestra tierra. Ponle que hablemos de, con el caso de Heimat, de patria, de hogar, etcétera, etcétera, pero que también en cierto modo puede suponer pues, cualquier sitio en el que nos sintamos como en casa, como por ejemplo estar entre amigos. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, de todo esto, pues hay bastante bibliografía. Yo recomiendo un libro que, bueno, no sé si sigue editándose en Argentina, porque la situación está allí un poco regular y esto es un libro que ya tiene bastantes años, de Miguel de Beistegui, que es un profesor de Warwick, que se llama Heidegger y lo político. Heidegger and the Political. Si no recuerdo mal, estaba en Prometeo. Yo lo veo un libro muy interesante y también han salido, pues, por supuesto, muchas más cosas. El libro clásico de Philippe Lacour-Labacté, La ficción de lo político, Heidegger, La política del poema, en fin. Hay bastante del tema. Lo que pasa es que, claro, siempre inciden un poco entre, por un lado, entre denunciar a Heidegger como nazi y en otros casos como justificarlo. No, Heidegger no era nazi, lo que quería decir era esto. Pero te digo, el de Beistegui, por ejemplo, que es un profesor de Warwick, aunque de origen hispano, la verdad es que está muy, muy, muy bien y muy aclarador, sobre todo en vista a un segundo Heidegger. No sé si he respondido a la profesora Laura Rocío. No, así es muy complejo. No, o sea, no. Sí, 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 profe, no hay problema. Quisiera dar la palabra al profe Henry, al doctor Henry. Buenos días, muchas gracias. Hola, Henry, ¿qué tal? Excelente presentación. Yo creo que presenta unos puntos de vista que va más allá como de la misma exegética tradicional con la que se ven los autores, sino que, digamos, pone en discusión en otros horizontes, como refrescando un poco la discusión y el debate respecto a lo político. Cuando comentabas sobre la utilidad o lo inútil, ¿cierto? Ciertamente
claro, en Heidegger hay esa lectura que me pareció un poquito, bueno, hay algunos puntos que no logro entender. Cuando se habla, si hasta donde recuerdo, el tema de la inutilidad, y me corregirás, siempre está como relacionado como el tema de la obra de arte, ¿cierto? O sea, Sí y no. Es que no es solo la obra de arte, pero bueno. sí, entonces, la cuestión también es que la manera como lo presentaste lo asocia un poco a este autor que recientemente fallecido, Nucio Ordine, ¿cierto? Que habla de la importancia de volver a reivindicar la inutilidad de las cosas, porque eso precisamente nos da otra perspectiva más allá de lo instrumental. Por supuesto, no solamente en Heidegger el tema que esté marcado de lo útil o lo inútil en la obra de arte, sino que, digamos, tiene estas consideraciones relacionadas mucho, como lo has mencionado, con Aristóteles y, digamos, lo que trasciende, lo que está más, lo que abre al sentido, lo que permite precisamente ver el ente o lo ente o la cosa a la que nos referimos de una manera mucho más amplia, ¿cierto? En ese sentido, era lo que quería comentar, era, bueno, hasta qué punto o de qué forma, más bien de qué forma pronto tu lectura está más relacionada de pronto con ese enfoque de Ordine, más que desde la lectura que uno pueda derivar un poco desde la concepción de lo inútil, bueno, no propiamente lo inútil, pero dice que la obra de arte no es para cuestiones instrumentales, sino que abre una perspectiva del sentido del ser. Entonces quería comentarte, digamos, sobre esos sentidos de lo inútil que se proyecta en Heidegger. Era eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Henry. A ver, de entrada, por el tema de Ordine lo conozco, pero no lo he trabajado. Sé que tenía ese texto de lo inútil, que en algún momento, pues cuando pueda tener tiempo, porque la verdad, aquí uno se dedica más tiempo a hacer burocracia que a poder leer y investigar. Cuando creo que también pasa allí en Colombia y creo que pasa en todas partes del mundo, en la vida académica, consiste en hacer papelitos y no en investigar. Creo que la profesora Laura también está de acuerdo, porque he visto ahí. Pero nosotros no, perdón, pero la utilidad de Heidegger no la pienso solo y exclusivamente desde la obra de arte. Cierto es que Heidegger hace relación a ello ahí, pero también lo hace en relación al tema de la técnica. Y cuando hace el tema de la relación a la técnica, ahí sí se puede vincular a la obra de arte en tanto que poiesis, en tanto que un ser creado. Pero ¿qué pasa? Sobre todo yo esta relación de lo inútil lo veo en Heidegger con un concepto que él llama, o que él pone, como el dejar ser. Básicamente dejar ser a la tierra ser tierra, dejar a las cosas ser cosas. Dejar ser a la naturaleza, efectivamente va en esa línea de una no violentación, porque si violenta dentro de las lógicas de la instrumentalidad, que son las lógicas del capital, en el fondo todo se convierte en un recurso a disposición, ya ni siquiera del ser humano, sino de la técnica, entre otras cosas porque el propio ser humano también termina siendo un recurso disponible. Lo que Heidegger denomina, en alemán, Bestand. Terminamos siendo recursos incluso disponibles. ¿Qué pasa? Que él habla un poco de la inutilidad como un dejar ser, precisamente para combatir esa instrumentalidad, para convertir esas lógicas del para algo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, incluso la propia especie humana, de también terminar siendo esos recursos. Nosotros, precisamente los filósofos, yo siempre reivindico de que tenemos que estar al margen de todas esas lógicas y debemos reivindicar nuestra inutilidad. La academia debe de ser inútil, entre otras cosas porque nosotros, ahora mismo, en el sistema capitalista en el que estamos, tenemos el problema de que nuestras universidades no están a la altura de las investigaciones que se hacen en Silicon Valley o en otros centros de investigación privados, fruto de mercantilizaciones del conocimiento. Y nosotros no. Nosotros, los filósofos,
Debemos de reivindicar entonces ese saber inútil, igual que lo deben reivindicar la gente que investiga historia, la gente que investiga otras carreras de humanidades e incluso la gente que está investigando física. Y que está investigando física y que en muchos casos, ojo, no solo están llevando a cabo unas investigaciones progresistas, es decir, que siguen avanzando en la teoría del conocimiento, sino que también es necesario comprender, y eso lo hace la academia, eso no lo hace Silicon Valley, comprender de dónde vienen, porque solo entonces tiene un sentido. Para eso debe servir la academia. Pero claro, nosotros hemos convertido la academia, al igual que estábamos hablando antes de los recursos humanos del planeta, también estamos convirtiendo la propia universidad en una fábrica de trabajadores. En una fábrica de trabajadores y buenos ciudadanos. Vamos a hacer, de hecho, yo no sé si está pasando allí en Colombia, pero aquí cada vez hay menos grados clásicos, por llamarlo de alguna manera, y se están potenciando grados que son, bueno, de diseño, de algunas cosas que son como lo que antes, por lo menos en España, era formación profesional, y ahora están en la propia universidad. Donde cada vez pues, hay menos alumnos, porque como esto no tiene salida, en filosofía, en historia, en geología incluso, porque nadie se dedica a trabajar hoy día el tema de los minerales, lo que se dedican es a extraerlos precisamente, extraer minerales precisamente para construir telefonía móvil. No sé si me he explicado lo que pienso en el tema, sobre todo del dejar ser, que es lo que a mí me interesa. Sí, de pronto una intervención mínima, si eso tendría que ver un poco con ese sentido de la serenidad, ¿cierto? De la que luego él habla, tiene ese sentido del dejar ser, del deshacimiento, de la renuncia, sí, dejar de ver las cosas de manera muy de lo óntico y más tendiente al sentido que más ontológico. Era eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Henry, por tu pregunta. Oye, tú y yo hemos coincidido en otro lado, creo, ¿verdad, Henry? Sí, claro que sí. Una reunión con el profe Juan Manuel, exactamente. Sí, Pues señor. puede ser, sí. ¿Qué digo? Me sonaba mucho tu cara. Y ya recuerdo cuándo fue, además, sí. Estaba ahí con el teléfono ahí en el parque, en el parque o en la plaza de allí de vuestra universidad. Sí. Bueno, profe, hay una pregunta de parte de un estudiante de nosotros, recién egresado, Sí, claro. y es sobre construir, habitar, pensar, precisamente como has hablado del dejar ser. Entonces dice, Eso pregunta está aquí. A ver, un segundito. Un segundito, la Ujú. leo por aquí ya también. Es más Ah, fácil. excelente, excelente. A ver. En Construir, Habitar, Pensar, Heidegger propone una forma de habitar el territorio como coexistencia. Coexistencia va sin H, pero bueno. Y se lo podríamos subir también como una forma de conciencia ambiental. Hasta cierto punto sí. A mí es un texto que me interesa mucho, Construir, Habitar, Pensar. De hecho, aquí tengo un proyecto con unos colegas de aquí, un profesor de Málaga y un profesor de la Universidad de Barcelona que se llama Habitar la Tierra en un mundo tecnificado, donde una de las bases es ese texto. Heidegger propone una forma de habitar el territorio como coexistencia, pero también esa coexistencia como tal, no, insisto, si nos volvemos a las lógicas o a los planteamientos de ser y tiempo, de ser insight, no es solo una coexistencia con los demás, sino también con la propia Tierra. Precisamente porque nosotros estamos habitando en la Tierra y corremos el riesgo de, ¿cómo diría yo? Más que, es que claro, el problema tiene que ver con la propia habitacionalidad, que no es un mero estar en. No hay que confundir el habitar con el mero estar en. Nosotros no estamos simplemente en la Tierra, sino que la habitamos. Y como la habitamos, en cierto modo, esta es una de las bases de la ecología, precisamente la modificamos ya no solo para nuestro beneficio, sino también, ojo, que también puede ser para el beneficio de la Tierra. Por eso, en cierto modo, sí se puede hablar de una coexistencia con la Tierra, de un habitar. Nosotros plantamos frutos, ¿sabes?, que dan lugar a que se modifique el paisaje. ¿Por qué? Porque si no, limpiamos de malas hierbas los jardines. La profe Laura quiere participar. Ah, mira, aquí Profe hay una Laura. más. Espera. Ah, ok.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos y toda, por ahí hay una chica. Profe, pues es un placer escucharlo. Realmente es muy complejo para mí. La filosofía siempre ha sido un desafío complejo. Para mí, la forma de aprendizaje es la experiencia y el análisis de ella y la reflexividad, entonces me da pistas. Pero me deja una gran puerta abierta y muchas inquietudes porque estoy aquí buscando sobre Heidegger y bueno, por un lado, pues la distancia lingüística con él y cuando uno lee autores de otros territorios es bastante complejo. Lo del ser y estar es un problema incluso también en Bueno, francés, ¿no? allí en Como lo Colombia decía tenéis, usted, tenéis un par de grandes especialistas. En Colombia tenéis un par de seguramente. grandes especialistas en Heidegger. Bueno, además Juan Manuel, por supuesto, pero tenéis también allí, si no recuerdo, es que no sé ni siquiera, porque de ese señor la verdad es que hace mucho que no sé, tiene que ser Carlos Másmela o Másmela, no estoy muy seguro, y luego Andrés Contreras, que está en Antioquia. No, seguramente hay especialistas en el asunto. A mí no me ha llamado la atención ciertos autores, nunca los he leído, entonces para mí es un brochazo interesante. Em, Me gusta esa relación que hizo sobre lo ontológico y la tierra, pues porque es parte de lo que más o menos trato de estudiar y dar alternativas, porque es claro que dentro de la filosofía y como el arte también son, por fortuna, disciplinas pues no útiles. Para un capitalismo es importante que haya algo que no sea útil. Para el Em, capitalismo es importante que haya algo que no sea útil, perdón. ¿Qué has Sí, dicho? claro, para hacer resistencia. Ah, bueno, En mi el problema... opinión, en mi opinión. Sí, la diferencia es que Yo, es mi opinión, vale, muy vale, pero yo subjetiva. pienso que el capitalismo como tal incluso fagocita lo que se le opone. El capitalismo como tal Por supuesto. trata de abarcar incluso hasta y busca un nicho de mercado precisamente hasta en lo que se le opone. El anticapitalismo, por llamarlo grosso modo, no solo formas de anticapitalismo concretas, sino el anticapitalismo como tal, también constituye un nicho de mercado del cual el capitalismo sí puede sacar rédito. Eso lo tiene muy claro. Ujú, sí, de acuerdo. Y estaba leyendo que también tiene como unas orientaciones algo nazistas, ¿no? Que dice, hay algunos intérpretes o lectores de Heidegger que mencionan que en Ser y Tiempo hay algo nazista. Bueno, me gustaría saber ahí cómo usted lo aprecia e interpreta en estas circunstancias actuales. Y Hacer también sí, tiempo. hay una posición con Hannah Arendt, por lo que veo también allí, como que hay un diálogo en Sí, donde bueno, a ver, el Arendt. tema ahí encrucijado es como lo político, entonces me interesa. Pues claro, teniendo las diferencias que usted mismo ya nos planteó de la política y lo político. Y pues Uh-huh. bueno, me gustaría saber usted A ver, cómo esa podría en diferencia este como momento tal es de darnos unas corte. luces. Esa diferencia entre la política y lo político no la hace Arendt, la hace Chantal Mouffe como tal, pero sí es cierto que Arendt, que siempre trabajó, tenemos aquí además a Francisco Larios, que la conoce bastante bien, siempre se habla de una nostalgia de la poli, una nostalgia de la comunidad griega como tal. Pero sí es cierto también que Heidegger siempre ninguneó a Arendt y nunca leyó sus trabajos. Arendt fue amante de Heidegger, pero Heidegger nunca le tuvo en cuenta como filósofa. Y eso es algo como tal, ¿sabes? Eso está más que justificado y más que demostrado. Heidegger se consideraba, era un tipo tan soberbio, que él se consideraba que tenía los grandes interlocutores de la historia, que eran, en fin, Hegel, Kant, Descartes y Platón, y sobre todo, este primer Heidegger, Aristóteles. Ser y tiempo como tal, cuando Heidegger redacta Ser y Tiempo en 1927, ya conoce a Arendt y Arendt de primera mano sí conoce lo que va a suponer Ser y Tiempo. Pero también es cierto que las propuestas que hace Arendt a partir de Ser y Tiempo yo creo que no son del todo acertadas. Entre otras cosas porque precisamente estaba bajo un influjo fundamental de Heidegger. No, y en esos años ni el propio Heidegger, vamos a decirlo claramente, no se aclaraba ni él mismo. De ahí que rompa precisamente con las propias problemáticas de Ser y Tiempo y quiera derivar hacia lo que él ya luego llama el otro pensar. Precisamente porque Ser y Tiempo está preso del lenguaje de la metafísica. Y como está preso del lenguaje de la metafísica, no puede salirse de la metafísica.
Y eso es uno de los problemas que tiene Heidegger, primero para su propia comprensión y luego realmente para la comprensión de los demás. La gente que conoce a Heidegger en esa época, a pesar de que están todos fascinados con sus lecciones, con sus conocimientos como tal, no terminan en principio de entenderlo bien. Es más, todavía nosotros, los heideggerianos mismos, no terminamos de ponernos de acuerdo en muchos aspectos, a pesar de que ya Heidegger ha publicado 105 volúmenes, pero, claro, que eran 102, pero como han salido 3 más que han aparecido, vamos a llamarlo misteriosamente, realmente estaban más que proyectados, pero las editoriales ya sabemos cómo son, que vamos a sacarles rédito a 3 volúmenes más, que siempre hay alguien que los compra, como Fernando Gilaver, que siempre los compra. Pero bueno, simplemente el tema de cómo se conecta Heidegger y Arendt, pues se conecta prácticamente a partir, realmente Arendt ni siquiera coge algunas ideas de Heidegger, las conocía de primera mano como tal, pero realmente Arendt el trabajo que tiene es a partir del de Jaspers, que fue su director de tesis y que fue realmente con quien trabajó. Heidegger y Jasper en un primer momento, cuando se inician en los años, cuando comienzan los años 20, Heidegger y Jasper sí hablan de una comunidad de lucha, pero una comunidad de lucha en favor de la fenomenología, algo que ya en Arendt la fenomenología ya ha pasado. ¿Por qué? Porque Arendt conoce a Heidegger en el 24 y ya Heidegger ya está, digamos, haciendo una cosa bastante distinta, vamos, ya todavía se sigue llamando discípulo de Husserl, pero ya es consciente de que entre Husserl y él hay una diferencia fundamental, que tiene que ver precisamente con ese corte a la existencialidad, que eso sí lo pilla Arendt, pero no desde el lado fenomenológico. Sí trata de establecer, Arendt sobre todo, a partir precisamente de la cuestión judía, una tesis de lo político, que también tiene que ver en el fondo con lo que dice Heidegger de la identidad, pero simplemente aplicado a su caso. No sé, lo que sí me ha llamado la atención, Laura, es que aquí veo lo de al menos validar las comunidades de aprendizaje propias distintas a las validaciones OCDE. Es que esto no lo he entendido. No sé si este mensaje creo que es para nosotros. Es que es lo que Laura trabaja. Laura te puede explicar el trabajo, por favor, Laura, Es que para lo he que por visto favor. aquí, me ha llamado mucho la atención. No, es que estabas dialogando sobre el capitalismo y estabas diciendo que pues todo está pasando por un mercantilismo, entonces te estaba comentando en ese momentito de diálogo, Claro, es que yo eso interactuó no el lo he chat, visto hasta entonces pues claro, se después y pierde me ha dejado después ahí un el poco contexto. fuera de juego. Digo, pero fue los ritmos de Sweet. Sí, una cosa Sí, muy claro, claro, interesante es de que lo que ayer dice. justamente estábamos en Feria del Libro y entonces pues hay Claro, una gran diversidad de editoriales y ofertas también en el mercado. Pero, por ejemplo, últimamente pues está hablando de lo nefasto también de estar, pues bueno, a mí me ha chocado bastante en lo personal, pero sé que también refleja un poco un sentir de algunos y algunas. a mí, Y es la validación del conocimiento, incluso de los conocimientos de experiencia, pasando siempre en la referencia que se ajusta a MinCiencias, en nuestro caso, con la OCDE, para tener como una validación a donde pues mí, justamente o sea, la filosofía seguramente tiene ahí un ranking, pero no sé cómo están haciendo en este momento realmente admirables, igual que los artistas, porque también en pues función del tenemos siglo. 4 rankings, Q1, Q2, Q3, Q4, y habla de Por calidades, ahí. pero pues así mismo está generando discriminaciones. Igual que aquí, también Entonces, pasa la eso. Universidad de UNA tiene un sello editorial donde pues tengo entendido que no tenía este tipo de, de De- mediciones, de métricas, Ujú. y que en vez de configurarse como una comunidad de aprendizaje con una cierta identidad, justamente que es de las universidades que salen pues de hacer un trabajo a distancia, luego ya virtualización, pues en vez de aprovechar esa identidad académica, pues se está ajustando un poco desde sus Ajá. grupos de trabajo Bueno, es que a mí hay una hacia cuestión esos que me otros rankings. interesa Entonces, hay de una lo que tensión permanente, ¿no? de lo que has comentado, porque a mí me interesa mucho, que tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Henry, cuando has hablado de los ritmos de sus sujetos habitantes del territorio, precisamente porque en esa territorialización tiene uno que habitar y habita la tierra, precisamente porque el capitalismo precisamente se pasa, vamos a decirlo vulgarmente, se pasa por el forro del territorio, que siempre desterritorializa y reterritorializa su propia voluntad. Y eso también es esa violentación del espacio. Pero bueno, hay también aquí otra pregunta de El Pavel profe Eduardo Pavel Rodríguez Durango, estoy viendo aquí. es el, no, Llega un nuestro poco tarde y por representante tanto de espero no este. exceder la pertinencia del Ujú. diálogo, empero
quisiera comentar que en su reflexión el pensar parece no agotarse en la interioridad del sujeto, sino abrirse una ontología del vínculo. Desde esa perspectiva, ¿de qué modo el otro deja de ser un simple interlocutor contingente para convertirse en condiciones de posibilidad del pensar mismo? ¿Y acaso de una salvación todavía pensable? Pues obviamente porque el otro está ahí. Es que nosotros compartimos mundo con el otro. No somos... Nuestra existencia siempre depende del otro, incluso cuando estamos solos. Incluso la figura del anacoreta, que es el extremo, digamos, de la soledad, el anacoreta que se va, digo esto porque hace unos días, precisamente con el Juan Manuel lo sabe, he tenido aquí un doctorando colombiano que venía aquí a trabajar conmigo, pues aquí en Valladolid tenemos el Museo Nacional de Escultura y hay una figura que es bastante famosa dentro de la tradición escultórica española aquí, que es la Magdalena Penitente. La Magdalena Penitente es una figura ya de una Magdalena que va a arrepentirse de su culpa, se va al desierto a penar digamos, a expiar sus males y ahí estuvimos hablando de la figura del anacoreta. Es que el anacoreta también está con el otro, porque precisamente en el momento de me voy a apartar del mundo, en cuanto yo me aparto del mundo, ya estás dependiendo del otro. Me retiro de los demás. No quiero tener nada que ver con los demás, pero siempre están esos demás ahí, porque precisamente has rechazado de plano esos con demás. Siempre el otro es condición de posibilidad de todo pensar, en tanto que existe siempre conjuntamente con uno, al igual que el mundo, al igual que los útiles para la mano. Y esto está en Ser y Tiempo. ¿Cómo nos salvamos con el otro? Realmente, yo no sé si realmente, y cada vez lo tengo más claro, a pesar de que lo haya dicho así en el texto, yo no sé si realmente hay un espacio para la salvación. El único espacio que hay, en cierto modo, para la salvación, precisamente, tiene que ver con ese dejar ser. Con ese dejar ser al otro, pero que en cierto modo, sobre todo para que el otro, y más que salvación, si nos podríamos hablar de una especie de liberar. Porque así lo que hacemos es librarnos de una especie de carga que nos supone el otro, pero nada más. Si dejamos hacer al otro, si dejamos ser en libertad, nosotros en cierto modo nos libramos de una carga con la cual tenemos que lidiar. La sed fue, pero no la economía, efectivamente. Es que, bueno, Heidegger habla directamente de dejar ser, lo expone así. Bueno, Fernando, pues técnicamente nos has dejado con más preguntas Pero que y eso es lo es bonito de la filosofía, dejar más ese es el preguntas. punto, ¿no? El punto es quizá dos aspectos que quizá porque comparte la grabación con el curso de filosofía la diferencia, y es, ellos están viendo un texto sobre la banalidad de Heidegger de Jean-Luc Nancy. No sé si de pronto lo has de pasado, lo tienes referente o presente, eh, esa cuestión de el acercamiento a los cuadernos negros, quizá. Sí, eh, salió, la banalidad de Heidegger salió precisamente cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral y salió en castellano y con los cuadernos negros. Vamos a ver cómo explico yo mi opinión de los cuadernos negros sin que resulte más escabrosa de lo que ya es. A ver, los cuadernos negros como tal son cuadernos de apuntes, cuadernos de notas. Lo que pasa es que Heidegger está tan obsesionado con su propia obra, porque esto, a ver, Heidegger, esto tiene que ver un poco el sentido de cómo entiende Heidegger su filosofía. Heidegger entiende toda su filosofía como un camino de pensamiento. Es decir, un camino de pensamiento que él inicia desde sus orígenes del pensar, vamos a suponer que sean esos primeros escritos en los cuales es todavía un estudiante, a el fin de sus días. Durante todo ese recorrido, como tal, solo lo mueve una pregunta fundamental, que es la pregunta por el sentido del ser. Y, claro, él lo trata luego de proyectar en su obra ese recorrer el camino. Como lo hace la de Santa Ogave, no es casual como está organizada. En primer lugar están los textos públicos. Los textos públicos que en muchos casos, bueno, eso lo sabes tú, Juan Manuel,
que Heidegger realmente solo tiene 2 libros. Ser y tiempo, libro incompleto, y Kant y el problema de la metafísica. No tiene ningún libro más, ya lo que tiene son compilaciones de trabajos pequeños. En muchos casos, el volumen doble del Nietzsche son 10 textos, pero 10 textos independientes y que se van desarrollando durante mucho tiempo. Aclaración a la poesía de Hölderlin son también compilaciones de textos. Está el primer volumen, textos tempranos, Frühe Schriften, segundo volumen, Ser y tiempo, tercer volumen, Kant y el problema de la metafísica, y ahí se acaban los libros. Aclaración a la poesía de Hölderlin. Diversos textos escritos en 4 o 5 años. Esos son del 34 al 38, si no recuerdo mal. Luego, a continuación, viene Caminos de Bosque, que tiene un pequeño epígrafe al principio que dice caminos son sendas perdidas, como se tradujo primero inicial, luego al final como caminos de bosque, caminos que no llevan a ninguna parte, sendas perdidas, van dando vueltas alrededor de un bosque y no siguen un camino trazado. Luego el volumen de Nietzsche, conferencias y artículos. ¿Qué significa pensar que son como las últimas lecciones de su legado? Hitos, otra palabra que tiene que ver con el camino, de camino al habla, etcétera, 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 hasta que el último volumen de esos libros publicados, bueno, el volumen 16, perdón, de esos primeros textos publicados en vida, son las compilaciones, sobre todo, de pequeños discursos que nunca se publicaron en su momento, o que se publicaron como algo menor, entre ellos el discurso del rectorado, las entrevistas, las anotas, todo lo que se publicó en vida, incluso las cartas de cuando él era rector, las cartas oficiales de cuando él era rector. Ese es el volumen 16. Y luego empiezan las lecciones. Y una vez que terminan las lecciones, empiezan los apócrifos. Todos los materiales que tenía, hasta el punto en que llega a poner sus propios cuadernos. Si tú lees el primer volumen de Cuadernos Negros, realmente coincide con material de trabajo, por ejemplo, para el texto que ha mencionado antes un compañero, no recuerdo quién es. Bueno, sí, Henry. Que tiene el texto que ha mencionado Henry, que es El origen de la obra de arte. Si lees el primer volumen de Cuadernos Negros, son notas para ese texto. Lo que pasa es que en un determinado momento, como cuando uno tiene unos cuadernos y empieza a tener ideas que luego no salen o que te ponen otras de acuerdo, e incluso algunas, en el caso de Heidegger y en lo polémico, alguna burrada racista en relación a los judíos, pero que están contadas, que no significa que en el fondo toda la trama de pensamiento vaya hacia ese racismo. En ese orden de ideas, Fernando, sí me gustaría como que nos ayudaras, porque ya eres un gran estudioso de la obra de Heidegger, Bueno, algunos, que, bueno, digamos que eso llevas creéis tiempo. vosotros y por eso me habéis invitado. No te burles. El punto es, ¿hasta qué punto consideras que es problemático aquellas personas que después de haber salido los cuadernos negros comienzan a leer al estilo, lo mencionabas acerca de Víctor Farías, por ejemplo, en tu ponencia, como retrospectivamente y dotar de ese sentido a las obras publicables, las últimas dos? ¿Qué opinión te merecen? O bueno, o más que opiniones, como postura, o qué lectura has hecho en A tus ver, experiencias. yo particularmente, mira, estoy viendo que Rocío ha puesto Caminos de Bosque, para mí es una de las obras fundamentales de Heidegger. A ver, el tema es que como tal a Heidegger siempre hay que empezar a leerlo de alguna manera. Los Cuadernos Negros se deben de leer casi que al final, ya una vez que eso es una cosa para muy especialistas. Lo que pasa es que, como he dicho en la ponencia, o como dice Ramón Rodríguez, que es a quien he aludido, profesor ya jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, él hablaba en la introducción a los textos políticos de que es que lo escabroso vende. Y todo el tema del nazismo es una cuestión que vende. Siguen haciéndose cada 2 por 3 películas del nazismo. Hace relativamente poco se hizo una con Russell Crowe sobre Goering. El hundimiento de una película alemana también tuvo, porque presentaba a un Hitler que en cierto modo rompía con lo que había escrito, lo que se había escrito acerca de él. Todo eso cambia mucho un poco la perspectiva heideggeriana como tal a la hora de entenderlo como un pensador filosófico o como una figura
vamos a llamarlo, una suerte histórica, metido en unas lógicas del tiempo. Yo pienso que como, obviamente, Heidegger posiblemente, vamos a decirlo en palabras feas, posiblemente Heidegger sea uno de los autores que más mueve o que más puede llegar a constituir una secta dentro de la filosofía actual, las cosas como son. Porque nosotros los filósofos, los fenomenólogos, en muchos casos, pues también adquirimos o tratamos de adquirir el vocabulario de Heidegger, tratamos de pensar como él, tratamos de volver a andar todo su camino de pensamiento. Y claro, eso pues también supone que nosotros mismos en muchos casos nos encontremos con muchas dudas. Gracias, Francisco. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, además. Nos vemos el día 9 en Sevilla. Me acuerdo. Yo he perdido el hilo con el saludo. Es que Francisco fue alumno mío en Sevilla. Y bueno, voy a ir para allá unos días y nos vamos a encontrar. Pero esto tiene que ver con el tema de, antes lo que iba comentando, de que nosotros constituimos como una especie de secta, y cuando uno no es bienvenido en una cosa como la secta, incluso es rechazado abiertamente por el maestro, como en el caso de Farías respecto de Heidegger, pues esto no le sienta bien y empieza a buscar un poco todos los detalles esto de que no gustan. Entre otras cosas porque Heidegger tampoco era una persona que caía especialmente bien. Heidegger también era una persona muy... No era un Ortega y Gasset, que era un dandy, no. Heidegger era un tipo bastante estirado. De hecho, insultó a Gadamer, ninguneó siempre a Hannah Arendt, a esta gente no sé cómo le respondió, en fin. Heidegger era un tipo muy, muy suyo para estas cosas. Y bueno, pero es que en el caso de Heidegger, y lo contrapongo a su propia historia, también le pasa lo mismo con Heinrich Ricker. Y Heidegger reniega toda la vida y critica durante gran parte de los años 20 hasta prácticamente los años 30, critica a todos los neocantianos porque Heinrich Ricker lo ningunea. Heidegger no hace la tesis con Husserl, como hace poco me contó alguien, no. Heidegger no hizo su tesis doctoral con Husserl, sino con Ricker. Lo que pasa es que cuando ya se empezó a interesar por la fenomenología y ya coincidió con otra persona allí, que era precisamente en Baden, en la escuela de Baden, que era Max Scheler, que a partir de ahí empiezan a trabajar los dos a Husserl. Y cuando Husserl llega a Friburgo, eso es un acontecimiento. Pero Heidegger todo viene por ese rechazo que sufre del neocantismo, o de la cabeza del neocantismo, y todos los años 20, todo el tiempo que está en Marburgo, donde lo fichan los neocantianos, y ya hasta 1929 el debate de Davos sobre Kant, lo que hace es poner a parir a los neocantianos por esa frustración que tiene. Lo mismo podemos decir que es el caso Farías. Farías se siente rechazado por Heidegger y empieza a buscar los cabrosos. ¿Qué pasa? Que los cabrosos dan rédito económico. Farías, además del famoso libro de Heidegger y el nazismo, tiene otro libro, no recuerdo el título, que es de vergüenza ajena, porque es que además ya habla de la herencia de Heidegger, pero una herencia de Heidegger que, bueno, sí, hubo gente que lo estudió, pero ya habla de... Ya ahí empieza a buscar unos nexos que no son reales, como con el Ayatollah Khomeini, como con Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Y ahí no se da. El vínculo con Hugo Chávez de Heidegger es a través de Gianni Vattimo. Así que no sé si he respondido la pregunta o me he ido por la rama. Que es posible. No, el punto es ese, ¿no? Cómo comienza a leerse Ser y Tiempo en esa clave, ¿no? Entonces comienzan a Yo asegurar. creo que además a Heidegger no hay que empezar. Mira, hay un autor, que ya retomo la pregunta de verdad, hay un autor que se llama Rainer Schurman, que fue discípulo de Arendt y en algún momento fue un discípulo muy tardío de Heidegger, pero él nunca se consideró discípulo de Heidegger, sino de Arendt. Es un personaje, Schurman es un personaje fascinante. Fallece de SIDA en los años 80. Él tenía una lectura que se llama
El principio de anarquía, Heidegger y la cuestión del actuar. Él propone en ese libro que hay realmente, no como se suele considerar vulgarmente, a dos Heidegger, pues eso a mí también me parece que no es una lectura adecuada. El primero y el segundo Heidegger no, es solo un único Heidegger, lo que pasa son varios momentos del camino. Pero él propone paródicamente a ese primer y segundo Heidegger un tercer Heidegger, y que hay que leerlo desde empezando por ese tercer Heidegger, el que sitúa como la primera obra que se debe de leer de él, una de 1955, es decir, tardía, como que es la filosofía. Y yo creo que está bien. Para alguien que se está iniciando en Heidegger, a mí me parece una muy buena introducción. ¿Sabes? Mucho más que Ser y Tiempo, que es un libro que a lo mejor puede ser muy farragoso. También, si alguien tiene mucho interés en esa lectura de la analítica existencial, puede recurrir a la conferencia del 24 del concepto de tiempo. Y pienso que además siempre son muy buenas guías otros autores que han hablado de Heidegger para leer a Heidegger. Pienso para mí que es fundamental la biografía de su pensamiento de Rüdiger Safranski, el libro de Pegeler, aunque sea de los años 80, y también para entender un poco el tema del nazismo, el libro de Hugo Oth, de Heidegger, se llama aquí en castellano, se llama Heidegger, pero la versión alemana se traduce como algo así, Heidegger en camino a su biografía. Creo que son los más adecuados. Hay otros estudios, está el estudio de Denker, por ejemplo, muy interesante para hacer una introducción general. En España tenemos el Heidegger de Arturo Leite, que son libros que sí considero que pueden servir de apoyo a una lectura, a alguien que se está iniciando en la lectura de Heidegger, entre otras cosas porque Heidegger es un autor denso y empezar con Ser y Tiempo al principio, que empieza con una cita en griego que da sentido a casi toda la obra de Heidegger, una cita difícil del sofista, entre otras cosas, porque Heidegger lo que supone es un hito dentro de la historia de la filosofía, porque se cuestiona muchas cosas. Muchas gracias, Humberto. Se cuestionan muchas cosas que en cierto modo parece que la tradición ha ido olvidando. Y creo que eso es lo importante de todo esto. Por eso una introducción a Heidegger no pienso que se deba coger directamente Ser y Tiempo, sino que es metafísica, que es la filosofía. A mí particularmente me gusta también mucho el qué significa pensar, porque además son unas lecciones tardías de Heidegger, ya cuando Heidegger vuelve a ser rehabilitado como profesor después de estar castigado por haber estado vinculado al nazismo. Sí me parecen que son cosas que abren unas problemáticas muy interesantes, pero que a la vez son muy accesibles, mucho más que Ser y Tiempo. De hecho, es que para entender bien a Heidegger, o para que Heidegger se entienda a sí mismo, Ser y Tiempo es una obra muy complicada por eso mismo, porque podemos confundir muchas palabras de la tradición metafísica con lo que quiere decir Heidegger, a pesar de que Heidegger insiste en que no. Ahora veremos si es posible que salga una tercera traducción, ojalá, que creo que la traducción de Rivera Gurchaga está muy bien, pero es posible que necesitemos una tercera. Ya la podemos hacer ahí, tú puedes No, yo ir sé al quién la está haciendo. archivo. Yo sé quién la está haciendo. Un secreto. Lo que pasa es que hemos pedido dinero al ministerio para que lo paguen. No, excelente. Fernando, pues agradecerte de mano esta Nada, vosotros, gran hombre, por supuesto. clase que nos has dado. Has dado mucho más de la propia conferencia que te has propuesto y te agradecemos enormemente tener de algún modo esas Nada. conversaciones que son tan poco habituales, llamémoslo así, A y mí tan lo que me ameno que ha gusta, sido. a mí es que a mí Ujú. me gustan más estas cosas, el dialogar y el conversar, que contar el rollo. El rollo ya me lo sé, como te digo. A mí me gusta más hablar y conversar que estas cosas. Creo que es más útil para mí, por lo menos. Sí, te agradecemos muchísimo y esperamos tenerte para los Cuando congresos de queráis. los 100 años. De los... Sí, bueno, es verdad, tenemos que hablar de ello. Ya aprovecha y haz tú un poco de propaganda de nuestro proyecto. Exactamente, Así que no, va creo a que es haber un interesante, congreso. aprovechando que
que tenemos un cierto auditorio, no sé si ellos lo conocen. Sí, sí, sí. Y pues tenemos a la Universidad Javeriana, a la Universidad de Cali y a la Universidad del Valle, que es una de las universidades públicas más grandes del suroccidente colombiano en Ujú. esta situación. Y bueno, ya está abierta la posibilidad de que envíen sus ponencias y sus Pues, propuestas. si te parece también, yo entonces vamos a empezar ya a distribuir, porque yo me quería hablar contigo, lo que pasa es que he estado realmente desbordado de trabajo, me No, han no, mandado es cosas. conseguirte imposible. Sí, sí, caí enfermo además, se me ha atrasado todo, en fin. El tema es que precisamente además allí, ahora que tuve el contacto con este chico de la Universidad de Caldas, también se podría tratar de establecer, entre otras cosas, porque no es su directora de tesis, sino la directora de su, vamos a llamarlo, Programa. de su programa de doctorado. Mm, ujú. Viene ahora a Valladolid porque aquí hay un congreso de Gadamer y Riquer, que es en un mes más o menos. Y bueno, pues ya que estaré aquí hablaré con ella a ver si es posible que también lo podamos integrar. Siempre son contra más apoyos mejor. Total, coincido. Y pues también todos invitados a que hagan esa propuesta también a la Ujú. revista que dirige el profe Fernando Por de supuesto, Revista Diferent lo Diferente. tenéis abiertos. Ahora mismo sigue la revista en Sevilla. Ya esperemos que en 2027, con el centenario, 2027 no, pasaría en 2028, es lo que tengo previsto, también coincidiendo con la jubilación de mi maestro, amigo y director de la revista, Pepe Ordóñez. Cuando él se jubile, la intención es ya que la revista deje de estar en Sevilla y venga aquí a la Universidad de Valladolid. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa con el archivo y todo. Dar las gracias también, por cierto, a John Jairo, que creo que ha salido. Sí, Eh, él te y la presentó y verdad es que me siento mal porque mucha era un reunión. currículum obsoleto, pero bueno, siempre me pareció muy divertido. Ahí estás, nada, tú eres un camino. Camino, Eres un camino. hay un camino, ahí. En fin, yo Málaga fue mi Marburgo. Ah, bueno, excelente, profe. Fernando, te agradezco muchísimo. Nada, a ti. Gracias especiales a todos ustedes, al profe Pavel que se tomó el tiempo. Él es uno de los que nos puede llegar a apoyar también. Es líder de la licenciatura en filosofía y creería yo que si nos ayudara con esa ayuda, porque la filosofía somos todos, creería yo, y con este Congreso de los 100 años sería muchísimo apoyo. Y a la profe Laura, que Ah, técnicamente no claro que estaba sí. muy pendiente. Ah, qué pena, profe Pavel, por favor. Sino que un saludo intempestivo, es que llegó un poco tarde porque estaba en dos eventos, pues saludar a Fernando, al profesor Fernando, muy nutricia la conferencia, muy interesante, lamentablemente no pude estar desde el principio. Y claro, Juan, lo comentamos, es muy interesante, la UNA tiene dos programas de filosofía, el de filosofía profesional y la licenciatura, y además que somos hermanos y este año estamos cumpliendo 30 años porque los programas nacieron a la par, entonces estamos en el marco de los 30 años del programa, entonces también, Juan, ahí podemos ir coordinando y pues muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Muchísimas gracias también a todos. Aquí también ya hablaremos tú y yo, Juan Manuel, porque tengo planes de futuro. Eso ya lo hablamos un poco más en privado, tampoco para aburrir de Claro, cuestiones claro. técnicas. Y igual, Y ya vamos haciendo cosillas, por supuesto. Así excelente. que yo por mi parte, más que agradecido por la invitación, a vosotros por las preguntas, por asistir, a escuchar lo que yo llamo mis tonterías, mis pamplines, porque esto en el fondo uno siempre piensa que uno lo hace porque le interesa a él, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que yo hago le pueda interesar a los demás? Pero bueno, yo creo Ahí que está a el todos nos otro. pasa un poco esto. Bueno, no os aburro más. Un fuerte abrazo a todos, disfrutad del día. Aquí como que se me presentó como todavía es de noche, todavía es por la tarde. Yo todavía tengo una actividad más en 15 minutos en Buenos Aires y también online. Y nada, pero ya esta vez no tengo que hablar yo, estoy simplemente de asistente. Así que Ah, disfrutad del excelente. día y feliz día del libro. Y no sé, muy bien, aquí es el día de Castilla y León, es el día de los comuneros, que le llaman.
Y también en España también se celebra, sobre todo en Cataluña, el Día de San Jordi. Se regalan libros y rosas. Así que ya sabéis, regalar libros y Bueno, rosas. invitados hoy. Hay que hacer la tradición hoy. Esa es la tradición. Del 23 de abril, Bueno, Día del Libro. excelente. Muchas Disfrutad gracias. de la tarde. Un Hasta fuerte Que luego, abrazo. que estén muy estén muy bien. bien. Feliz Hasta luego. tarde.